Hola de nuevo. ¿Cómo estás? Espero que mejor que bien. El dios Mercurio es la versión romana del dios griego Hermes. Mercurio estaba entre los dioses más populares para los antiguos romanos. De todas las versiones de él que hubo a través de la historia, el más conocido era hijo de Júpiter, el rey de los dioses para esta civilización, lo que viene a ser Zeus para los griegos, y de Maya, la diosa de la primavera. Mercurio era el dios de la elocuencia, del comercio, particularmente del grano, de las fronteras, de la suerte, de las artimañas, de los ladrones, y además era el dios encargado de llevar las almas de los fallecidos a la otra vida. Pero también era el dios de los viajeros, de la comunicación y de los mensajes. De ahí que fuera también el mensajero de los dioses, pues era, de todas las divinidades, el más rápido, gracias a las sandalias aladas que calzaba. Evidentemente hoy no vamos a hablar de mitología, sino de astronomía. El planeta Mercurio se conoce desde la antigüedad y es el planeta más pequeño y también el más rápido de todos los existentes en el sistema solar. Una circunstancia del todo necesaria si quiere mantener su órbita y no terminar engullido por la estrella. Como sabes, se trata del planeta más interior. Se encuentra unas 3 veces más cerca del Sol que la Tierra, lo que hace que la cara que mira al Sol se encuentre a una temperatura verdaderamente sofocante, superando incluso los 400 grados centígrados, suficiente como para fundir el plomo. Mercurio puede parecer una enorme roca calcinada, con poco o ningún interés. Sin embargo, él también tiene muchas cosas que contar, algunas realmente sorprendentes. De hecho, si quisiéramos resumir con una sola palabra a este pequeño planeta, sin duda sería el superviviente. Déjame acompañarte mientras concilias el sueño y te contaré todo lo que sabemos del planeta Mercurio. Relajemos primero cuerpo y mente. Busca la posición que te resulte más cómoda para dormir, con la que te sientas más a gusto. Recuerda que siempre puedes colocarte boca arriba, con los brazos a los costados y con las piernas ligeramente separadas. Cierra los ojos si aún no lo has hecho. Intenta que los párpados estén lo más relajados posible. Toma aire profundamente por la nariz. Reténlo un par de segundos y suéltalo lentamente. Lo hacemos otra vez, pero en esta ocasión con la respiración abdominal. Inspira, reténlo, suelta. Nota cómo el abdomen sube y baja mientras que tu pecho permanece inmóvil. Una última vez. Inspira, reténlo y suelta. Ahora intenta visualizar el aire que inhalas como si fuera luz. Con cada inspiración entra un poco de luz en tu interior y con cada exhalación sale todo lo que intoxica tu vida, todo lo que contamina tu mente y tu espíritu. Inhalas luz, exhalas malos pensamientos, preocupaciones, estrés, ansiedad.
Cada vez tu cuerpo se va inundando más y más de esa luz, blanca, serena, purificadora. Poco a poco cada rincón de tu interior se va iluminando hasta que te conviertes en luz. Todo tu cuerpo es luz. Continúa respirando normalmente, sin forzarlo, a tu propio ritmo. Inhalas luz, exhalas luz. Ahora comenzaremos a relajar todo nuestro cuerpo. Empezamos por los pies. Nota cómo se relajan. El pie derecho, el pie izquierdo. Centra tu atención ahora en las piernas. Siente su peso. Tobillos, pantorrillas, muslos. Nota cómo se relajan. Pierna derecha, pierna izquierda. Ambas quedan completamente relajadas. Toma conciencia de tu cadera. Sientes cómo se relaja, cómo se relajan tus glúteos. Piensa ahora en tu abdomen, que sigue balanceándose con cada respiración. Nota cómo se relaja también. Tu pecho, que permanece inmóvil, también se va relajando. Siente ahora tu espalda. Sientes que cada vez pesa más y más. Desde la cadera hasta el cuello, todos los músculos de la espalda quedan completamente relajados. Notas como ya no hay tensión en ella. Notas los hombros, que lentamente se van relajando también. Nota cómo caen. Presta atención ahora a los brazos. Tu brazo y antebrazo derecho. Tu mano derecha. Los dedos de esa mano. Todo queda relajado. Tu brazo y antebrazo izquierdo. Tu mano izquierda. Los dedos de esa mano. Notas el peso de ambas extremidades. Dirigimos ahora nuestra atención al cuello. Visualízalo. Notas cómo los músculos se van relajando también. La mandíbula, las mejillas, los labios, la frente, el cuero cabelludo. Todo queda completamente relajado. Sigue respirando, lenta y serenamente. Con cada respiración sientes como tu cuerpo se va relajando más y más. Siente cómo resplandeces de paz, de bondad, de gratitud, de calma, de compasión, de amor.
Continúa respirando suavemente. Recuerda que ahora eres luz. Solo respira tranquilamente. Estudiar al planeta Mercurio no es precisamente fácil. Se diría que es el objeto más complicado de estudiar de todo el sistema. En primer lugar, por su tamaño, de unos 4.880 kilómetros de diámetro en el ecuador, poco más que la Luna, aproximadamente un tercio del diámetro de nuestro planeta. Sin embargo, el principal problema para estudiarlo se debe a su cercanía al Sol. Fíjate que tanto es así que el telescopio espacial Hubble tiene prohibido enfocar a este planeta, pues corre el riesgo de malograr gravemente sus instrumentos debido al intenso calor y la radiación. Pero entonces, ¿cómo hemos averiguado todo lo que sabemos de él? Simple, yendo a visitarlo. Hasta la llegada de la misión Mariner 10 en 1974, prácticamente no sabíamos nada de él, salvo lo que cabía imaginar por su tamaño y cercanía a la estrella. Esta misión realizó observaciones con radar y radiotelescopios y logró cartografiar en torno a un 40% del planeta. Lo que pudimos ver fue una superficie completamente calcinada y numerosos cráteres de impacto. Eso, más o menos, lo esperado. Pero como suele suceder en estas ocasiones, después de esta visita, eran más las preguntas que se planteaban que las incógnitas despejadas. Por ejemplo, ¿por qué es tan pequeño comparado con el resto de planetas rocosos del sistema solar? ¿O por qué tiene un núcleo tan grande respecto a su tamaño? ¿A qué se debe su color tan oscuro? ¿Cómo es que muestra signos de un pasado volcánico y de actividad tectónica? Y algo aún más asombroso que captó la Mariner. ¿Cómo es posible que un planeta tan pequeño tenga campo magnético? En 2011, la misión Messenger de la NASA se convertiría en la primera sonda en orbitar alrededor de Mercurio. Gracias a ella, hemos podido dar respuesta a todas estas inquietantes preguntas y hoy sabemos muchas más cosas de este pequeño planeta. Cosas, como te dije, realmente sorprendentes. Pero antes, empecemos por el principio. Mercurio es el primer planeta a contar desde el Sol. Durante mucho tiempo y debido a diversas particularidades en su órbita, se pensó que había otro planeta aún más cerca del Sol que él. Un planeta teórico al que pusieron el nombre de Vulcano. Hablamos del siglo XVII. Hoy sabemos que dicho planeta no existe. Esas pequeñas particularidades son perfectamente explicables por medio de la teoría de la relatividad general de Einstein. Otra cosa que se creía es que siempre presentaba la misma cara al Sol, similar al caso de la Luna con la Tierra, pero tampoco es exactamente así. Un año en Mercurio dura 88 días terrestres, mientras que un giro completo, es decir, un día, dura 58 días de la Tierra. Dicho de otra manera, gira 3 veces por cada 2 rotaciones alrededor del Sol. Esto significa que si estuviéramos en un punto fijo sobre Mercurio, veríamos amanecer
cada 176 días, nada menos. Por lo tanto, en Mercurio sí que hay día y noche, solo que duran mucho tiempo, y esto hace que la cara que da al Sol se caliente muchísimo, pero también que en la cara que está oculta a la estrella la temperatura baje hasta los 180 grados bajo cero. Al llegar la sonda Messenger, lo primero que llamó la atención de los investigadores es algo que nadie esperaba encontrar en un planeta tan cercano al Sol: hielo de agua. Pero, ¿cómo es posible? Al fin y al cabo, por mucho frío que haga en la cara oculta a la estrella, debido a su giro, ésta terminará enfocando al Sol, por lo que el hielo se derretiría y evaporaría rápidamente. Bueno, eso es cierto, pero es que el hielo, que por cierto no es poco, los investigadores calculan que podría haber hasta 1 billón con B de toneladas, se encuentra en el único lugar del planeta al que los rayos del Sol nunca llegan. Verás, como sabes, el eje de la Tierra tiene una inclinación de unos 23 grados. Sin embargo, el de Mercurio está prácticamente recto. Pues bien, en el polo norte existen cráteres de impacto a cuyo interior nunca llegan los rayos del Sol, y es precisamente en el interior de estos cráteres donde se ha encontrado el hielo. A estos lugares se les llama trampa fría, lugares en los que el hielo puede alojarse durante miles de millones de años. La cuestión es, ¿de dónde ha llegado ahí toda esa agua? Bueno, pues de la misma manera que llegó al resto de planetas interiores del sistema, incluida la Tierra, a través de meteoritos y cometas. Aclarado el tema, centrémonos en su núcleo. ¿Por qué es tan grande en relación al planeta? Si lo comparamos con la Tierra, nuestro planeta tiene un núcleo relativamente pequeño, luego un enorme manto y por último una delgada corteza que lo envuelve. Sin embargo, en Mercurio, 2/3 de su masa equivalen a su núcleo, mientras que su manto es inusualmente delgado. Y eso es algo que no sucede en ningún otro planeta rocoso del sistema. Dicho núcleo es tan grande que aún no se ha enfriado del todo, es decir, que parte de él continúa fundido. Y es precisamente eso lo que provoca que tenga campo magnético, más o menos lo que ocurre en la Tierra. La diferencia es que al contener un núcleo más pequeño que el nuestro, el campo magnético de Mercurio también es mucho menor, tan solo 1/100ª parte que el de nuestro planeta. Pero aún así lo tiene, algo que tampoco esperaban encontrar los científicos. En cualquier caso, aún no hemos contestado a la pregunta de por qué tiene un núcleo tan grande respecto a su tamaño. Hoy en día, Mercurio es un planeta bastante pequeño, pero parece ser que no siempre fue así. Cuando se creó, hace unos 4.500 millones de años, era mucho más grande, unas 4 veces mayor de lo que lo es hoy. Verás, en los inicios del sistema solar no existían solo los planetas que podemos ver hoy, sino muchísimos más, a los que llaman planetésimos, planetas en formación. Entre ellos hubo muchas colisiones. Algunos de ellos se rompieron en 1000 pedazos, plagando el sistema de escombros. Los podemos ver por todas partes, en el cinturón de asteroides, en los troyanos de Júpiter, en el cinturón de Kuiper o Kuiper, pero otros se fueron fusionando, dando lugar a planetas más grandes. Pues bien, Mercurio fue uno de los grandes damnificados
por así decirlo, en toda aquella pléyade de colisiones. Durante la formación del sistema solar, un objeto del tamaño de la Luna pudo haber chocado contra Mercurio, arrancándole literalmente la corteza, lo que explicaría su enorme núcleo. La cuestión es, ¿dónde están esos escombros? ¿Dónde están los pedazos que faltan de Mercurio? Durante mucho tiempo los científicos creían que dichos trozos estarían ubicados entre Mercurio y el Sol, en un equilibrio gravitacional entre ambos objetos. A estos escombros los astrónomos los llamaron vulcanoides. Claro que hablamos de pedazos miles de veces más pequeños que Mercurio. Y si ya es complicado estudiar a este pequeño planeta, imagina lo que sería encontrar cuerpos tan pequeños más cerca aún del Sol. Lo cierto es que por más que se han buscado, nunca han logrado encontrarse estos teóricos vulcanoides. La pregunta es, ¿y si esos vulcanoides realmente no existen? ¿Podría haber otra explicación? Pues sí, y parece ser que mucho más plausible. Resulta que la sonda Messenger descubrió algunas sustancias en su superficie que, de ser cierta esta teoría, no deberían estar ahí. En una colisión frontal, la energía que se libera es descomunal, de tal manera que todo el manto del planeta se hubiera fundido. Sin embargo, los astrónomos han encontrado sustancias volátiles en Mercurio, es decir, sustancias que deberían haberse volatilizado a tan altas temperaturas como por ejemplo el potasio. Pero ahí están. ¿Cómo es eso posible? Bueno, recientemente otra teoría ha sustituido a la de la colisión de un objeto más pequeño que Mercurio. Pudo ser que ese objeto que chocó contra él no fuera más pequeño, sino más grande. Puede que del doble de la masa de Marte. Solo que dicha colisión no fue frontal, sino de pasada, fugaz, lo que viene a ser de refilón. Esto explicaría la existencia de estos compuestos, ya que el choque no logró arrancar y fundir todo su manto, sino una parte, de tal manera que en la otra cara dichos compuestos no se volatilizaron y quedaron depositados ahí. No obstante, seguimos sin saber dónde están los trozos que faltan de Mercurio. La respuesta podría ser verdaderamente asombrosa. ¿Dónde están? ¿Bajo nuestros pies? Los científicos creen que el planeta que colisionó con Mercurio bien pudo haber sido el nuestro. A raíz de dicho encontronazo, Mercurio perdería una parte importante de su manto y la Tierra terminaría orbitando donde lo hace hoy, llevándose consigo además los restos y aumentando de paso su tamaño. Dicho de otra manera, de ser correcta esta teoría, Mercurio no perdió el manto, la Tierra se lo robó. Tal vez llegue el día en el que Mercurio se cobre su venganza. Pero eso lo veremos más tarde. Antes nos queda contar otras cosas bastante curiosas de este pequeño planeta. Hablemos de su superficie. ¿Por qué tiene ese color tan oscuro, parecido al grafito de lámina de un lápiz? Evidentemente la cercanía al Sol y los incontables impactos de meteoritos y cometas que habrían fundido su corteza, llenándola de basalto, podría explicar esta circunstancia. Pero resulta que no es así. Desde luego en la Tierra las coladas de basalto no son tan oscuras, así que algo más tiene que aportarle esa tonalidad. ¿Pero el qué? Se sabe que en los primeros 1.000 millones de años después de su formación, Mercurio tuvo mucha actividad volcánica.
En determinadas zonas aún se pueden observar las coladas solidificadas de basalto. Sin embargo, casi todo el planeta está cubierto por una fina capa de algo que acabamos de mencionar, mineral de grafito, una forma de carbono cristalizado. La cuestión es, ¿qué hace ahí todo ese material? Bueno, conocemos un tipo de objeto que contiene abundante carbono, los cometas. Por lo tanto, sería lógico pensar que fueron los numerosos impactos de cometa los que plagaron su superficie de ese mineral. Pero existe un problema. Si es así, ¿cómo es que no encontramos grafito en otros cuerpos que sabemos que también han sido bombardeados por cometas? Otra teoría más reciente sostiene que ese carbono lleva en Mercurio desde sus inicios. En los primeros compases de su vida, mientras el planeta aún era una bola de magma, los materiales más pesados, como el hierro y el níquel, se hundieron hasta el núcleo, de tal manera que otros materiales más ligeros subieron a la superficie. Tiempo más tarde, la actividad volcánica los sepultó bajo el basalto y, por último, los impactos de meteoritos y cometas eliminaron ese basalto, dejando al descubierto el grafito. Y es que la superficie de Mercurio está plagada de cráteres de impacto, en general bastante grandes. Durante toda su vida el planeta ha sufrido numerosas colisiones que lo han dejado, por así decirlo, lleno de cicatrices. De hecho, hay un cráter, que sobresale en tamaño muy por encima de los demás. Se le llama Cuenca Caloris, de nada menos que 1.300 kilómetros de diámetro. Una descomunal llanura cubierta por una fina capa de grafito y rodeada por montañas de hasta 2 kilómetros de altura, de lo que se deduce que tuvo que ser un impacto colosal. Sin embargo, no son estos los únicos accidentes geográficos que se pueden apreciar en su corteza. Hay otros aún más desconcertantes. Imagina un acantilado de 3 kilómetros de altura y 1.000 kilómetros de largo. Pues eso existe en la superficie de Mercurio. ¿Qué es? Los científicos los llaman escarpes de falla. En la Tierra están producidos por la actividad tectónica. Las placas chocan unas contra otras y mientras unas se elevan, otras descienden, provocando este tipo de marcas. Pero, ¿significa eso que Mercurio tiene actividad tectónica? Bueno, sí, pero no exactamente como sucede en la Tierra. La corteza de Mercurio tiene una sola placa sólida que envuelve todo el planeta, por lo que no puede existir rozamiento. No obstante, existe otra explicación. Como sabes, cuando los objetos se enfrían, se encogen de tamaño. Pues bien, eso es lo que le ocurre a Mercurio. A medida que se ha ido enfriando su núcleo, se ha ido encogiendo, de tal manera que en su superficie se han ido formando esas arrugas. Imagina que inflas un globo y lo llenas de barro. Una vez que el barro esté seco, comienzas a desinflarlo. Verías como el barro se cuartea y aparecen grietas que se superponen, pues algo similar sucede en Mercurio. Sin embargo, la sonda Messenger encontró algo más. Escarpes de falla muy pequeños, de tan solo unas docenas de metros, e intactos. ¿Qué quiero decir? Verás, los más grandes están llenos de cráteres de impacto, lo que hace suponer que son muy antiguos, pero los pequeños es como si se hubieran formado hace muy poco tiempo. Y esto solo puede significar una cosa: Mercurio hoy en día aún se sigue encogiendo. Por lo que sí,
tiene actividad tectónica, pero ocasionada por su paulatino enfriamiento. Se podría decir que el pequeño Mercurio ha sido brutalmente maltratado a través de toda su historia. Si no fuera suficiente con el calor y la radiación solar, ha sido víctima de grandes impactos de planetas, cometas y meteoritos, y aún así ha sobrevivido a todos esos avatares. Pero como te dije hace un momento, tal vez en un futuro lejano, Mercurio podría cobrarse su venganza. Como bien sabes, el Sol no durará para siempre. Dentro de unos 5.000 millones de años, comenzará a agotar todo su combustible y como consecuencia de ello, comenzará a expandirse hasta convertirse en una gigante roja. En ese momento podrían ocurrir dos cosas. Una, el Sol crecerá hasta engullir Mercurio y Venus. Ambos planetas acabarán sus días siendo parte de la estrella, mientras que la Tierra no será más que un ascua calcinado girando alrededor del Sol. Eso sería lo más probable, pero también podría ocurrir otra cosa. En el momento en el que el Sol comienza a crecer, comienza a desprenderse de sus capas más exteriores y su núcleo a encogerse, por lo que su gravedad ya no sería suficiente como para mantener en órbita a Mercurio, en cuyo caso se vería influenciado por la gravedad del otro gran objeto del sistema solar, Júpiter. El gigante gaseoso podría tirar de él hasta colocarlo en la órbita de la Tierra, con la que terminaría colisionando. En el caso de que ese hecho llegara a suceder, si aún quedara algún resquicio de vida del tipo que sea en nuestro planeta, este sería sin duda su final definitivo. Esto es a lo que yo llamo un final por todo lo alto. Sin embargo, si bien es algo que predicen los modelos, también es verdad que hay muchísimas más probabilidades de que ocurra lo primero que lo segundo. Y aún así sería dentro de miles de millones de años, lo que no quita para que sea algo realmente fascinante. En fin, hoy por hoy Mercurio está donde está y no tiene visos, al menos a corto o medio plazo, de hacernos una visita. De momento tendremos que ser nosotros los que lo sigamos visitando a él para descubrir todos los secretos que aún guarda. Seguiremos atentos. Espero que mañana tengas una maravillosa jornada. Que descanses. Buenas noches.